Muy buenas tardes, buenos días hermanos queridos, qué bueno estar otra vez con ustedes aquí para presentar este nuevo estudio en este primero del 2023, por cierto. Ya estamos después de las Navidades, gracias a Dios por todo el tiempo que nos dio. Siempre disfrutamos un tiempo en familia, por eso no habíamos vuelto a grabar, pero ya estamos aquí otra vez pendientes para poder continuar con este desafiante libro de los Hechos. Yo espero que ustedes estén disfrutando. Yo personalmente estoy disfrutándolo sin duda. Y yo sé que muchos de ustedes también lo están haciendo. Gracias por sus preguntas, hermanos. Gracias por las personas que me responden, que me dan algún ánimo para seguir. Realmente es emocionante saber que ustedes están conmigo en esto y podemos seguir avanzando. Dios les bendiga mucho en este nuevo año. Vamos a comenzar entonces con este estudio y trataremos de ir aclarando algunas de las preguntas que me hicieron durante estos días. Algunas personas que pudieron verse o algunas que se comunicaron también vía WhatsApp o internet o de cualquier manera. Hoy nos toca trabajar sobre el Hechos 17, versos 16 hasta el 34, que es el final del capítulo. Vamos a orar, a pedirle al Señor que Él bendiga este tiempo y nos dedicamos a hacerlo. Padre, qué bueno poder compartir con mis hermanos aún a través de este medio y con los que lo hago personalmente también. Gracias por los desafíos de este nuevo año que tú nos estás presentando. Pedimos que tú seas también en cada uno de esos días con nosotros, en nosotros, y que podamos ver tu mano, Señor, ver tus hechos en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por esta hermosa Navidad que pasó. Y gracias por los años, los días que nos faltan adelante, Señor, de este año. Y pedimos tu bendición sobre cada uno de ellos. Pedimos que nos guíes en este estudio, que nunca mis defectos como humano puedan interrumpir el claro mensaje de tu evangelio y de tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, que sea el Espíritu quien nos guía a toda verdad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, voy a leer entonces Hechos 17, 16 al 34. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitasen la tierra y determinó los períodos de su historia y la frontera de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos.
como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha con resultados del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ellos han dado pruebas todos a levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaban, pero otros les dijeron, queremos que usted nos hable más en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Dámaris y otros más. Esta es la historia de hoy, bastante emocionante, muy extenso, por cierto, y tenemos que ir poco a poco desglosando toda esta hermosa historia que hoy nos presenta el libro de los Hechos, que es emocionante ver cómo sigue desarrollándose el Evangelio ahora en un ambiente un tanto distinto. Llega a Atenas, una ciudad interesantísima de la provincia, dice la historia, de la provincia de Acaya, lo que hoy es conocido como la actual Grecia. Interesantísimo sitio, ¿verdad? Una ciudad con grandes monumentos religiosos, especialmente entre ellos el famoso Partenón, que también era, por cierto, el templo de una de las diosas de ese lugar. Habían vivido en ese lugar grandes filósofos, por eso la gente era muy educada, muy entendida de las cosas, gente como Sócrates, Platón, Aristóteles. Eran gente de ahí muy moderna, muy vistosa la ciudad para esa época de gran cultura, de gran arquitectura. Y precisamente ese famoso templo, que todavía se encuentra en sus ruinas, por cierto, llamado el Areópago, era el templo de la diosa Atenas. Y ese fue más o menos construido en el año 447, 447 años antes de Cristo. Así que ustedes ven que esta es una ciudad con una historia larguísima. Y ahí llega precisamente a este lugar Pablo con el deseo de predicar el Evangelio. Al ver esta ciudad, interesantísimo que Pablo le produce en él, como dice precisamente el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, dice, le dolió el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Todo este esplendor, toda esta cultura, a Pablo le produjo dolor, porque vio una ciudad llena de ídolos y así evaluó las personas. Esta gente es idólatra. Y le entró una severa preocupación emocional. ¿Y qué hizo él? Empezó a trabajar en lo que él quería hacer, que era compartir el Evangelio. Por eso sigue diciendo la narración que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allí. Empezó a usar los dos métodos que él quería hacer, ¿verdad? O él que acostumbraba a hacer. El discutir en la sinagoga y hablar también en la plaza, que era la costumbre precisamente de ese pueblo. En un lugar en la plaza donde todos podían compartir, como hemos leído, lo que estaba pasando. Recuerden que hablamos de esa famosa palabra discutir, que implicaba responder preguntas, proclamar algo y esperar que la gente reaccionara. Por eso decía discutía. Y ese lugar de la plaza, que era el centro económico, el centro político y el centro cultural de esa famosa ciudad ateniense o de Atenas, ¿verdad? Que precisamente era el método que el famoso filósofo Sócrates usó, y por eso lo llaman el método socrático. Y claramente dicen esos versos 17 y 18 que eran judíos, griegos, algunos de ellos que adoraban al Dios como los judíos, eran filósofos epicúreos y estoicos. Aquí tengo otras dos palabras un poquito interesantes que debemos aclarar. Estos filósofos epicúreos escribían o enseñaban esa filosofía que valora mucho el placer.
no le gustaba o no hablaban del dolor o la perturbación. No creían en los antiguos dioses o mitos y influenciaban mucho en la clase alta. Y para ellos Dios estaba prácticamente al margen del universo. No creían, como ya dije, en la perturbación, y Dios está fuera del universo y no influía en lo que ellos hacían. En cambio, estos otros filósofos que llaman aquí estoicos, era la filosofía más popular griega de esa ciudad y era muy difundida entre el pueblo de la clase baja, y creían en un destino y todos los humanos debían cumplir ese destino viviendo en armonía con la naturaleza. No tenían tantos dioses para adorar, se creían autosuficientes. Pero ahí en el verso 18, claramente se dan cuenta que Pablo está diciendo algo. Algunos filósofos epicúreos estoicos entablaron conversación con él, que era lo que estaba haciendo en el mercado. Unos decían, ¿qué quiere decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extraños. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección, precisamente, y por eso es tan interesante, porque Pablo estaba hablando a una sociedad completamente sin Dios. Aunque hablaba a los judíos en la sinagoga, pero ahora aquí en la plaza pública hablaba de gente que no tenía ningún trasfondo religioso, como lo tenían los judíos y los que estaban en la sinagoga, sino que hablaban con gente del pueblo llano. Y ellos creían que hablaba de dos dioses, el Dios Jesús y el Dios Anastasis, que es precisamente la palabra que usaban para resurrección. Y de esa manera ellos estaban confundidos porque no estaban entendiendo. Y repito, es una de las cosas que sucede cuando hablamos tratar de predicar con culturas muy ajenas al evangelio o que no tienen un trasfondo evangélico. No entienden ni siquiera de qué se les está hablando. Muy parecido en ciertas ocasiones a muchas cosas que confrontamos. Luego está este sitio llamado el Areópago, que es un lugar donde había autoridades administrativas, autoridades judiciales, y también donde se usaba para compartir casi cualquier idea nueva que surgía. Lo traía en ese sitio que era como una especie de semiestadio o un lugar público donde se podían exponer la idea. Cuando fue llevado allá no era precisamente para ser juzgado, era para ser oído. Era como el lugar de reunión. Y querían saber, por supuesto, porque dice que era parte de lo que ellos hacían todo el día, ¿verdad? Es que todos los atenienses, el 21, y los extranjeros que vivían allí, se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar o comentar las últimas novedades. Era como estar en el chat o en el Facebook de hoy, que se puede pasar un rato largo sin hacer nada más de hoy. Como no había tecnología, por supuesto, usaban el Areópago para eso. Y ahí estaba, cuando se le pregunta a Pablo, queremos oírte, dinos aquí, por decir así, oficialmente, ¿qué es lo que pasa? Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra y empieza ese discurso que acabamos de leer. Y es interesantísimo el discurso de Pablo, de cómo él lleva a esta gente que no tiene ningún trasfondo de judaísmo a hablarle de Dios y la manera que lo hace. Y es un modelo, por cierto, para nosotros en muchas de estas cosas. Pablo, por supuesto, que era sensible a esta gente. Era una gente, como ya dije, muy intelectual, pero él va a afirmar el evangelio muy claramente, a pesar de ser sensible, y no quería dejar de hacer los puntos completamente importantes. Y empieza, por decir así, como con un reconocimiento ateniense, le dice, ciudadanos atenienses, observen que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Pablo les presenta esto, son religiosos en términos generales. Veo que ustedes adoran casi cualquier cosa, hasta un Dios no conocido. Quizás los elogiaba o quizás los criticaban, pero hacía estos comentarios para acercarse a ellos. Ahora, al hablar de esa estatua que había visto, de ese monumento dedicado a ese Dios no conocido, lo toma Pablo como un lazo para poder llegar a compartir lo que él quería expresar. Pablo ve esa necesidad tan grande de los atenienses y ahora va a presentar, usando ese lazo de ese monumento al Dios desconocido, para compartirles al Dios que él quería predicar. Dice, por eso bien, pues bien,
eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Buen puente que usa Pablo, ¿verdad? Y empieza a hacer allí el 24. El Dios que hizo el mundo. Dios es supremo. Y al ser Dios supremo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él es Señor del cielo y de la tierra. No hace falta, les está diciendo prácticamente, no hace falta la idolatría, no hace falta una adoración vana. Presenta a Dios, critica al panteón como lugar de adoración. Dios es supremo, así que cualquier idolatría a este tipo de Dios es inservible o fútil. No vive en templos, claramente se lo dice, ¿verdad? No vive en templos, allí en el verso 24, construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Ese Dios no necesita ofrendas, ese Dios no necesita dádivas, no necesita nada de ustedes porque Él es el Dios que da. ¿Y qué da? Por el contrario, Él es quien da toda la vida, el aliento y todas las cosas. El Dios que Él está presentando no es el Dios que se sienta a recibir o que hay que servir. Al contrario, es el Dios trascendente, el que sí puede llegar a las necesidades de las personas y ahí empieza a dar. Todo depende de Él. Precisamente un poco más adelante hace ese énfasis. Pues, y por cierto, hace unos énfasis interesantísimos. Ya les digo por qué lo hago, ¿verdad? Y todo los lleva a una conclusión. Ok, si todo esto es así, entonces en el 29 dice, por tanto, si todo lo que les vengo explicando es así, si Dios ha designado todas las cosas, por tanto, dice en el 29, esa idolatría es innecesaria y deben llegar ese Dios buscando el arrepentimiento, como lo dice en el versículo claramente, el versículo 30. Por tanto, y luego dice el 30 también, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos que en todas partes que se arrepientan. Si eso es así, si Dios es quien estoy diciendo que es, si Él es el ser supremo, merece la adoración, lo más sabio, dice Pablo, es volverse a Él como Él está diciendo. Esto no es algo más, no es una sugerencia, no es algo opcional, no. Es un llamado de urgencia a todos los seres humanos a arrepentirse y acercarse a ese Dios que ha dado toda esa apertura. Por eso es un llamado de urgencia, por decirlo así, a todos los seres humanos. Es algo rápido que tiene que pasar. ¿Por qué? Y claramente Pablo empieza a enseñarlo. ¿Por qué? Porque Él ha fijado un día cuando juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Y ahí empieza a hablar, de Cristo precisamente. Por eso, por eso Pablo responde a esta pregunta clave, que yo creo que los atenienses estaban haciendo. Si Dios es todo eso, lo que tú estás diciendo que Él es, ¿por qué ha permitido que las personas vivan desafiándole en desobediencia abiertamente sin castigarles? ¿Por qué no ha intervenido Dios entonces? Y precisamente Pablo responde a esa pregunta de dos maneras. Dice claramente, Dios ha pasado por alto esa ignorancia del pasado. Dios lo ha permitido. El mismo Dios lo ha dejado hacer, como lo explica bien en el versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Pero se acabó ese tiempo. Se acabó el tiempo de pasar. Ahora viene, por decir así, la segunda parte. Pero ahora manda a todos a arrepentirse. ¿Por qué? Porque se acerca el día de juicio, en el verso 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Dios ha puesto, por decir así, un límite a la arrogancia, a la desobediencia. Dios ha puesto un límite a dejarlos correr. Se acerca un día donde ya Dios no va a tolerar más para siempre el pecado, porque Él es justo. Los impíos pueden vivir quizás y prosperar por un tiempo, pero un día, si no se arrepienten, tendrá que pagar su pecado. Y esta es la gran pregunta que responde Pablo de una manera tan interesante. Sí es cierto que han caminado de esa manera por mucho tiempo, pero por decir así, se acabó el tiempo. Ahora Pablo presenta a Jesús, aunque se ve que lo interrumpen, porque en el 31 dice,
Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. Jesús mismo, ¿verdad? De ello ha sido dado pruebas a todos a levantarlo de entre los muertos. Y es precisamente ese es el tema que explota aquello. Dios llama a todo esto a una realidad a través de Jesús, su representante. Y la mayor prueba de ese Jesús precisamente es su resurrección. Es lo esencial del mensaje. Por supuesto, a lo que él presenta el tema de la resurrección, que es muy chocante para ellos, dice el 32, cuando llegó la resurrección, unos se burlaban, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable más de esto en otra ocasión sobre este tema. Se ve que otros se interesaron, querían oír más, y son las dos reacciones distintas, burla e interés. Y claramente dice que entre los convertidos de ese mismo día está un tal llamado Dionisio, miembro de ese grupo que se reunía en el Areópago, y otra dama llamada Dámaris. Quizás quien conocía algo de Dios antes, pero aquí por lo menos se le nombra. Por eso, esa estrategia que usa Pablo en este tema que estamos usando se ve tan instructiva. No hubo citas del Antiguo Testamento, como lo hubiera hecho en la sinagoga. Los atenienses no conocían nada de eso y no significaba mucho para ellos, pero mantiene un mensaje muy bíblico y su argumento, por supuesto, que es basado en toda la enseñanza cristiana que se encuentra en el Antiguo Testamento. Aún cita autores atenienses, ahí hace dos citas, precisamente en el 28, cuando él dice, es verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Esa es una frase de un filósofo ateniense. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de él somos descendientes. Cita gente que ellos conocen, más que citar citas del Antiguo Testamento, cita a estos hombres para usar sus propias palabras al hablar de estas cosas. Algunos podrían decir que fracasó quizás Pablo en esa misión en Atenas. Yo no lo veo de esa manera así. Pablo estaba comprometido con los principios del Evangelio, sabía que eran valiosos y los quería predicar. Algunos dicen, pero no habló de la cruz. Hubo poco convertido. Pues sí, puede ser que sea así, pero muestra ese fuerte encontronazo entre la idolatría que había en ese pueblo y las religiones falsas y directamente el mensaje de Jesús. No mencionó la muerte de Cristo por su nombre, aunque sí habla de la resurrección y es un resumen. Recuerda que creo que el mismo Pablo no pudo ni terminar mucho de lo que quería decir y más de lo que quería hablar por la reacción de ellos. Poco convertido. Al fin y al cabo, hemos estudiado muchas veces que Dios tiene su gente en cada lugar y son gente muy intelectual, difíciles de poder llegarles con un evangelio. Ese es el Areópago. Prácticamente se reunía la crema innata de esa sociedad y de esa manera yo creo que Pablo tuvo un gran éxito, porque uno de sus mismos miembros, llamado Dionisio, se convirtió. Gente que no tenía un gran background bíblico, una gran enseñanza bíblica, no era fácil de hablar a gente así. Y yo diría que tenían valores muy paganos, y yo diría que muy parecido al de hoy, y sin duda que Pablo usó todos estos sitios. Usó la sinagoga, donde había un trasfondo bíblico, usó el mercado para hablar libremente, usó el método filosófico, académico, intelectual, delante de otra gente allí en el Areópago, y lo hizo de una manera magistral. Tuvo una actitud muy positiva ante ese grupo de gente que ni siquiera había oído hablar de Dios. Y Pablo actúa de una manera con una actitud tan fuerte en contra de la idolatría. Lo hace de una manera con mucho tacto, pues es la misma actitud que Dios también manejaba el tema. Sabemos por la Biblia que nos enseña que Dios no acepta la idolatría. Ustedes quieren ver un versículo referente a esto, busquen Isaías 65:3. Así ve Dios la idolatría. Repito la cita, Isaías 65:3. Los seres humanos somos hechos a imagen de Dios. Y la idolatría deshonra a Dios al hacer lo opuesto a aquello para lo cual fuimos creados. Fuimos creados para la adoración y la confianza
en un solo Dios. Y llevarnos a la idolatría sencillamente lo que hace es alejarnos de ese Dios. Y hay razones que podemos esgrimir como razones indignantes, por llamarlas así, para usar la idolatría. La primera de ellas es que al tener ídolos pasamos por alto la razón para la cual fuimos creados. No fuimos creados para adorar otras cosas, otros seres, que no sea el Dios vivo, el Dios único. La segunda razón, deshonramos a Dios cuando desafiamos su voluntad. Yo quiero leer con ustedes en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 8. Ustedes pueden, como siempre les recomiendo, Isaías 42, 8. Como siempre les recomiendo, lean mucho más amplio la cita que yo les doy, porque hay mucha más información, pero claro, para propósitos de la clase tengo que ir centrándome, ¿verdad? Dice el Señor en Isaías 42, 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a dos ídolos. El Señor claramente es celoso en la alabanza y la adoración que Él merece. Pueden leer Isaías 42 completo, que es hermosísimo el pasaje. Las consecuencias de la idolatría y la incredulidad son terribles hoy y son increíbles y terribles en el futuro. ¿Quieren leer un poco más de esto? Ya lo estudiamos en el libro de Romanos, por cierto, una vez, pero pueden leer Romanos 1, 18 a 32. Cómo los hombres cogieron un camino, alejándose de Dios, y Dios, por decir así, lo entrega en ese camino a pasiones desordenadas. Recuerden, hermanos, Dios es santo, Dios es amor, y responder nosotros a ese amor y a esa santidad con incredulidad y idolatría es deshonrar el nombre de Dios. Por eso Dios es tan tajante, y el mismo Pablo aquí lo hace. Claramente les enfrenta. Dios es este Dios, y ante este Dios lo otro no cabe. Muy claro, ¿verdad? Muy franco. Dios es este Dios, y ante esto no hay ninguna otra cosa que quepa. Los profetas del Antiguo Testamento reaccionaban así, pues mucho más fuertes, porque el pueblo a quien ellos le hablaban, que era el pueblo de Israel, había recibido una revelación muy especial. Por eso el mismo Jesús, cuando vio a Jerusalén entrando a ella, dice claramente la palabra que lloró, precisamente recordando los profetas que había Dios mandado a esa ciudad, y ellos mismos lo habían apedreado, los habían apaleado, y a muchos los habían matado. Por eso Jesús lloró sobre Jerusalén. Pablo, recuerden, hermanos, habla ante gente no judía, y su mejor reacción para esa gente idólatra, intelectualmente muy desarrollada, fue predicar el Evangelio. Vio algunas cosas buenas en ella, le notó, son religiosos, buscan a Dios, y si buscan a Dios, aunque sea a tientas, podrán encontrarlo. Y prácticamente lo que le está diciendo Pablo, ustedes están a tientas tratando de encontrar a Dios, y aquí Dios les ha presentado a ustedes, y por eso lo presenta de esa manera. Pero recordemos, siempre el Evangelio debe ser predicado tal y como lo hizo Pablo, presentando a Dios, presentando la necesidad del hombre, presentando la respuesta que es Cristo Jesús como respuesta de Dios. Quizás podamos reconocer que algunas religiones tienen cosas positivas. Por ejemplo, algunas religiones hacen mucho énfasis en cuidar el ambiente o cuidar a los pobres, la justicia social, y son cosas buenas, no se puede negar. Pero el Evangelio no debe ser cambiado por ninguna de estas cosas. El Evangelio siempre es la mayor necesidad que tiene el corazón humano, y por ser la mayor necesidad que tiene el corazón humano, entonces es necesario que sea predicada. Por eso Pablo explica eso, y yo quiero que vayan conmigo a 1 de Corintios, el libro de 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9, los versos 19. 9, 19. Un poquito más de esos versículos, voy a leer quizás hasta el 23. Dice así: aunque soy libre respeto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella,
aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley, me volví como ellos que están sin ley, aunque no estoy sin ley, libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a todos los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de su fruto. Pablo está comprometido en predicar el Evangelio. Debemos evitar las confusiones, sí es cierto. Por eso Pablo fue tan explicativo. Y estoy seguro que a esos que seguían ahora detrás de él y al mismo Dionisio y a otros, por supuesto que les predicó el Evangelio más claro. Por eso creyeron. Y sobre todo, claramente lo dice Pablo, evitó lo que llaman el sincretismo, que es agregar a Cristo a otras cosas que ya hay. Y eso es muy común que se haga, por cierto, hoy en día. Es como tratar de agarrar una filosofía humana, meterle a Cristo para que funcione mejor. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el Evangelio es la clave y la respuesta para las necesidades del hombre de hoy. Quizás puede decir, pero hay otras necesidades, como las que a veces he nombrado que otras religiones pueden buscar. Sí es cierto, pero sin el Evangelio lo demás queda vacío. Y debemos nosotros estar comprometidos a estas cosas, a predicar el Evangelio, como lo hizo Pablo, aún en estos lugares, sabiendo que el Señor tiene una respuesta clara para todas estas cosas. Dios les bendiga ricamente, hermanos. Sigamos adelante en estos estudios. Continuamos después con la segunda, con la parte que sigue, los primeros 22 versos del capítulo 18. Señor, bendice este tiempo con cada hermano y con cada hermana. Que sea tu paz sobre ellos. Abre los ojos para que veamos la necesidad de un mundo que hoy cree filosofías, cree religiones, pero no sigue el verdadero evangelio. Padres, ayúdanos a ser claros con el evangelio para que las personas sepan que aunque Dios ha pasado por alto por un tiempo, ha llegado el tiempo de arrepentirse y tomar una decisión frente a ese que Dios nombró como representante, Cristo Jesús, Dios mismo. Gracias, hermanos. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias a cada hermano que está escuchando. Y permite, Señor, que cada uno pueda ser responsable en su ciudad, en su lugar, en su areópago, de presentar el Evangelio claro y franco. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios le bendiga. Hasta la próxima. Amén.